Y dijo Dios, el verbo, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y el verbo, la palabra, se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. Y dijo Jesús a Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y anduvo. Es así el poder de la palabra, importante. Palabras en el mundo en el que vivimos, en el que hay palabras de todo, palabras que venden, palabras que compran, pero nosotros somos personas que necesitamos de algo más, necesitamos compartir ese sueño de Jesús, como muy bien decía Roberto, de compartir ese sueño de Jesús, de querer cambiar el mundo, de querer cambiar las cosas porque creemos en ese proyecto de Dios. Y nosotros queremos cambiarlo con palabras que hablen desde el corazón y para el corazón. Y por eso tenemos aquí la gran suerte de tener a Ana García Castellanos, narradora, cuentacuentos, poeta, vive del cuento. A pesar de todo, vamos a escucharla ahí y vamos a invitarla a que nos ayude a conocer y profundizar en esta magia de las palabras contadas desde el corazón y para el corazón. Como poníamos como lema a este encuentro, porque necesitamos mapas y todavía no lo sabemos que los mejores se construyen caminando. Y nosotros llevamos mucho tiempo caminando como diócesis y también, como decía nuestro lema, mientras vamos edificando lo que todavía desconocemos. La fe es una aventura que todos compartimos. Y yo invitaría a vivir este encuentro, a pesar de que este templo nos invita un poco a estar un poco estirados. No es verdad que son tan serios y tan serios. Ya no. Casi todas y casi todos nosotros sabemos mucho, pertenecemos a diferentes UPs y casi todas y casi todos somos catequistas. ¿Quién es catequista? Levanta la mano, por favor. Que baje la mano hasta la familia. Que baje la mano más pastoral de salud. Bueno, al cura no pregunto porque somos cuantos por ahí. Es decir, a pesar de la seriedad del ambiente, en el fondo somos personas que luego cuando tenemos nuestras comunidades y nuestra chavalía nos desvivimos. Ya lo veo. Que nos enseñes a desvivirnos. Bueno, voy a intentarlo. Espera, creo que tengo ahora que encenderme aquí. A ver. Ya, ahora sí, ¿se me escucha? Pues muchísimas gracias por las palabras que ha dicho Roberto y que ha dicho Iñaki, y sobre todo gracias a todos porque me permitís esta tarde poder compartir un poco con vosotros mi forma de no sé cómo diría, de expresar mi sentimiento y mi espiritualidad a través de historias. No se oye nada, no se oye. A ver, vamos a... Yo que si me la pongo aquí y aquí, así, un poquito más. Si me pongo así, a ver, así. Bueno, así, así. No sabemos esto de los sonidos. Esto sí, esto, a ver. ¿Prueba ahora? Sí, así, muy bien. Vale, bueno, pues entonces ya está. Este me lo pongo aquí de adorno, de adorno. Ah, con el cable, no lo podemos mover. Los problemas del directo. Los problemas del directo. Claro, espera. Bueno, de todas maneras me lo dejo aquí, porque parezco ya así, de los informativos. Parezco de los informativos de televisión, con dos que ponen así. Bueno. Entonces, yo ves que me suelo mover mucho, pero ya sé que tengo un poco radioacción y también ya está. Entonces, ahora sí que se me oye, ¿verdad? Vale, bueno, pues entonces, me habían planteado la narración del Génesis. Yo no os voy a contar el Génesis tal como viene, pero sí deciros que, como muy bien decía Iñaki al principio, es curioso que es la palabra la que crea. Y está al mediodía, que hablábamos unos cuantos, estábamos ahí compartiendo el valor de los cuentos, el por qué contar. Hablábamos de que los cuentos nos crean y nos recrean, que a través de los cuentos que continuamente nos estamos contando,
que explicamos nuestras vidas contando. Seguro que cuando habéis venido aquí, también lo decía antes, cuando habéis venido desde esta mañana, desde que nos hemos levantado, ¿cuántas historias habéis contado? Nos pasamos el día contando cosas. Pues mira, he venido esta tarde, no, mira, te dejo porque yo esta tarde voy a ir a tal sitio, voy a ir a una charla y he dejado la comida hecha, luego tengo que ir a recoger al niño porque ayer mi suegra se puso mala. Contamos, nos contamos, y al contarnos recreamos nuestra vida. Y la creamos también, y la vamos creando, nos vamos explicando y nos vamos haciendo con las historias de lo que hemos sido. Y muchas veces es más cómo contamos lo que hemos sido que la realidad de lo que hemos sido. Y nos contamos lo que vamos a hacer, nos construimos también hacia el futuro, construyendo una historia antes aquí y aquí en el corazón. Pues el año que viene, cuando los chicos terminen los estudios, vamos a ver si hacemos o cuándo. Y ya hemos construido nuestro futuro en forma de historias. Esto es propio solo del ser humano. Y somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios, al parecer, también nos crea con la palabra, como muy bien ha dicho Iñaki. Va inventando lo que somos a partir de la palabra. De la creación hay historias bellísimas. Y siempre nos crean la creación, fuera ya de creacionismos, evolucionismos y de una realidad de la creación o no. El Génesis, en la expresión de la creación, yo creo, para mí, lo entiendo y como narradora, porque yo, como ha dicho Iñaki, vivo del cuento, estoy hecha de narraciones. Y cuanto más narraciones conozco, cuantas más culturas conozco que cuentan historias diferentes, me doy cuenta de que más iguales somos todas las culturas. En todas, desde Congo, donde he estado contando y dando talleres, en Iberoamérica, en el Magreb, en Norteamérica, en el fondo, tenemos con historias muy diferentes, imaginarios muy diferentes, pero todos hablan de esa necesidad, de un encuentro con el ser amado, una necesidad de amar y ser amados, que es la necesidad de sentirnos creados en ese amor, para tener una experiencia de existencia real. Y el Génesis es la expresión sencilla de eso. Es la palabra la que va haciendo realidades esos deseos de Dios. Hay un cuento muy bonito que yo sé que como estamos por la tarde, habéis tenido mucho trabajo, y yo no soy teóloga, porque aquí hay muy buenos teólogos y doctores tiene la Iglesia. Entonces os voy a intentar explicar relatos que a mí me dicen mucho, que son relatos que no son necesariamente bíblicos, pero que hablan de una realidad y que tienen, en este caso, que tienen mucho, que hablan de un Génesis, pero visto de una manera, como decía también esta mañana. Los cuentos son la forma en que los sabios tienen de hacerse entender a los sencillos, de hablar a los sencillos, y también la forma que los sencillos tienen de hacerse entender por los sabios. Y estos cuentos muchas veces, claro, yo cuento a gente creyente en algunas ocasiones, pero diría que más de la mitad de las sesiones que yo doy normalmente no es gente creyente, es público de una biblioteca, de un café, de un ayuntamiento. Y como yo sí tengo una postura creyente, y la que sí considero que la palabra es la que me hace la palabra de Dios, yo quiero transmitir eso, pero con el respeto y solo desde los puntos en los que realmente nos unen. Y por eso a veces utilizo cuentos como este. Esto es una historia que se nos acaban de pasar las Navidades, pero todavía estamos en la segunda semana de Navidad, ¿no? Entonces todavía vale, todavía me vale. Y os voy a contar un cuento precioso de una escritora, no sé si era de Montserrat del Amo,
y que es una mujer bastante mayor, catalana, residente en Madrid hace mucho tiempo. Y cuenta una versión, bueno, luego esta es una versión mía de la versión de Montserrat, pero habla de cómo fue la creación, ¿no? Y habla que ahí estaba, pues debía ser una cosa impresionante, ¿os imagináis? Ahí, estaba ahí, porque un día, primero estaban los ángeles, se había creado los ángeles primero, estaban ahí los ángeles, el jefe de los ángeles era San Miguel, estaba ahí San Miguel, ahí, y primero pues ahí que fue dando los cargos, ¿no? Pues también ahí había jerarquía, pues San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San no sé qué, después ya estaba inteligencia de Dios, belleza de Dios, sabiduría de Dios, fuerza de Dios, memoria de Dios, camino de Dios, todo de Dios. Y al último ángel que le tocó se llamaba Rastro de Dios. Si lo conoces tú a Rastro de Dios, que es bonito. ¿Te parece que lo cuente? Vale. ¿Sí? ¿Te parece? Venga, pues vamos a contar. Ya por lo menos tengo una que está de acuerdo. Pues entonces, pues que el último era Rastro de Dios, que le llamaban así Rastro de Dios, porque era un poco, era una birria de ángel, todo hay que decirlo, era una birria así, y lo peor que tenía que es que no sabía volar, y el tío, pues cuando solo era capaz de volar, fijaros qué símbolo más bonito, solo era capaz de volar en el rastro que deja Dios cuando pasa. Ya todos sabemos, que hoy todos estamos metidos en esto, todos sabemos que cuando Dios pasa siempre deja un rastro. Siempre. Entonces, pues siempre un rastro, y cuando pasaba Dios, pues él solo sabía volar en ese rastro. Pero claro, en cuanto se distraía un poco, ya se le acababa, caía al abismo, y enseguida velocidad de Dios, fuerza de Dios, a cogerle ahí, claro. También, pues ahí, genio de Dios le decía, si es que no tienes cuidado y un día te vas a caer, y decía Rastro de Dios, pues es que no sé, de verdad, que no me... Sí, claro, estamos pendientes aquí todos. Pues un día le dijo, un día ten cuidado, porque vemos, dijo futuro de Dios. Estoy viendo yo que Dios va a empezar a crear cosas, ya verás, porque esto va a llenar de cosas, y ahora te encontramos, pero cuando te caigas con todo lo que Dios va a empezar a crear, a ver quién te encuentra. Y Rastro de Dios decía, bueno, vale, no, si tengo cuidado. Yo te decía, ahí le agarraban. Y efectivamente, futuro de Dios tenía razón, porque Dios, con su palabra, pues decidió que quería crear cosas, recrearse en las cosas. Es muy bonito una cosa que quería decir. Cuando en el séptimo día Dios descansó, bueno, pero Dios se cansaba. Yo lo estuve pensando un tiempo, y Dios descansaba. Entonces, en el diccionario de la lengua española encontré una cosa que decía que descanso tiene un sinónimo que es recreo. Recreo te ponen como sinónimo de descanso. Y yo dije, claro, descansó, se recreó. Dios se recreó mirando las cosas que había creado. Es decir, que volvía otra vez en el infinito ser. Bueno, esto es teología que se me está. Pero bueno, entonces ya digo que empezó a crear. Primer día. Dios empezó a crear primer día. Estaban allí todos los ángeles y dijo Dios, sepárense las tinieblas de la luz. Y chan, chan, cha, 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 chan, chan, cha, 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 chan, chan, cha, 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 chan. ¡Fua! Nació la luz por un lado y las tinieblas por otro, y Rastro de Dios estaba allí alucinando, emocionado con tanta maravilla. Chan, chan, cha, 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 chan, chan, cha, 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 cha. Y se hizo la luz. Primer día. Segundo día. Dijo Dios, sepárense las aguas de lo seco. Y ahí surgió, debió ser como un tsunami, pero a lo bestia, ¿no? Nacieron las aguas, se separaron. Y Rastro de Dios estaba emocionado mirando, aquella maravilla. Segundo día, y el tercer día fue todavía mejor, porque dijo Dios, ahora créese el universo, los astros, los planetas, todos los meteoros, las estrellas. Y entonces fue la cosa, la explosión de belleza que Rastro de Dios jamás en su corta vida de ángel podía haber imaginado.
surgían las estrellas, chan, 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 ¡fua! Y ahí estaban, velocidad de Dios, recogiéndolos, y orden de Dios, colocándolas en el universo, cha, cha, cha. Era como los fuegos artificiales de la Semana Grande, pero a lo bestia, cha, cha. Y Rastro de Dios estaba emocionado de tanta belleza, chan, chan. Bueno, belleza de Dios, decía, bueno, mira, las amarillas las pongo aquí, y pues mira, las azules un poco combinando con el... Bueno, estaba quedando el universo, y Rastro de Dios fuera de sí, además aprendiendo las palabras. Estrella, eran todo cosas nuevas que nacían de la palabra, de la única palabra, había miles de palabras. Estrella, luz, y claro, el silencio de Dios le decía, cállate, hombre, cállate, que es un momento serio, cállate. Sí, que ya me callo, que el Rastro de Dios, el pobre... El caso es que cuando ya estuvo todo así, cha, 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 miran aquí, miran allá, Dios mira así a San Miguel, San Miguel mira a Dios, tío, que sobra una estrella, que sobra una estrella. Bueno, ahí pesimismo, dijo, es verdad que también lo hemos hecho todo mal, ahora hay que descolocarlo todo, que no, que hay que hacer, que sobra una estrella, que la hemos puesto mal. Y Dios mira así como mira a Dios, con esa cara así de... Cogió la estrella, la tomó en su mano y pim pam, se dirigió a Rastro de Dios, que estaba allí. Y de pronto vio a Dios que le miraba a los ojos. Claro, se queda así, porque cuando Dios te mira a los ojos es una cosa que flipas, sin alas ni nada, fla, y fue Dios y flas, le entregó la estrella. Y Rastro de Dios cogió la estrella así, y Dios se fue, y se fue San Miguel, San Gabriel, San Rafael, el rastro de sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, el rastro de Dios, se fueron todos y allí se quedó en la puerta Rastro de Dios con la estrella. Dice, bueno, ahora vendrá el encargado y me la coge. No viene ahora el encargado, no vino nadie. Y el Rastro de Dios se quedó allí en la puerta del cielo con la estrella. Dios siguió creando los animales, los cetáceos, las plantas, las flores, hasta el hombre y la mujer, que ahí, mira que advertencia de Dios se lo dijo, mira, Señor, tú verás, pero la vamos a liar, y así fue, creó a la mujer y al hombre, y ahí ya las cosas empezaron. Rastro de Dios seguía allí. ¿Y cómo empezaron? Que empezaron ahí a proliferar la mujer y el hombre y empezaron a darse por unas tonterías. Primero que sí por el sacrificio subía o no subía el humo, después que si por un plato de lentejas, bueno, unos líos, unas palizas. Y claro, ahí San Miguel tuvo que poner orden y darles trabajo también a los ángeles. Y les empezó a nombrar ángeles de la guarda, pim pam, mira a ver aquellos que no se maten, aquel que no se tire, aquellos que no se peguen, y ya tenían mucho trabajo y subían y bajaban. No sabéis cuánto trabajo tenían los ángeles de la guarda, pim pam, y pasaban siempre por delante de Rastro de Dios, y Rastro de Dios los veía, hola, adiós, hola, ¿qué tal? Ya ni se acordaban de que se llamaba Rastro de Dios, le decían, hola, sentado, como se fue sentando poco a poco porque le pesaba, pues se fue sentando y estaba allí sentado en la puerta. Entonces pues le llamaban el sentado, hola sentado, hola, adiós, hola, adiós. Y Rastro de Dios pensaba, ellos sí que son importantes, ahí van a trabajar, van a salvar a los seres humanos, van a salvar de tragedias, de horror, de pérdidas, de condenaciones, y yo aquí toda la humanidad, toda la eternidad aquí sentado solo esperando que venga el encargado a coger esta bola, y que yo, que miserable soy, siempre he hecho mal las cosas y así me va, soy un pobre desgraciado. Y pasaron muchos siglos y milenios, y por fin llegaba el día que estaban esperando hacía muchísimo tiempo. Sí, bueno, llevaban tantos milenios preparándolo que genéticamente habían preparado, una pajita, unas espigas con una paja especial blandita, calurosa, y genéticamente habían llegado a dar una mula así color café con leche, impresionante,
con unos hocicos que mandaba un aliento perfecto, y un buey, bueno, color chocolate, que daba gusto de lo bien que lanzaba él. Estaba allí preparado, y estaban los ángeles, que ya estaban, como ensayan los ángeles, ¿no? Que ensayan, bueno, una cosa, estaban ahí. Aleluya, aleluya, in Letitia. Aleluya, aleluya, in Letitia. Ay, subían. Yo todavía lo de subir no lo sé, pero subían. Estaban ya, que ya. Y justo cuando ya tocaba el día, cuando ya tocaba, que ya está todo, que ya, aleluya, aleluya, in Letitia. Pues que dice Dios que falta lo más importante. Todos miraron a San Miguel, anda que menudo desastre, tú que vas de jefe y mira que nos falta. Y San Miguel, pero ¿qué pasa? Que falta lo más importante, San Miguel llamó a memoria de Dios, pero ¿qué falta? No sé. Dice Dios que es una cosa que está preparada, que está sin estrenar para el momento, que está nuevo, sin estrenar, preparado, guardado para... Sin estrenar fue corriendo San Miguel al cajón que tiene en el cielo de cosas nuevas sin estrenar. No había nada ya, estaba todo no justo, pero que si no lo había pedido nadie, pero era lo único que había, lo demás estaba ya, no, dijo, no, esto no sé, pues ¿qué es? Ya llamaron corriendo, porque es, ya dijo memoria de Dios, una estrella, es verdad que falta una estrella, venga, no, belleza de Dios, elige una bonita, y Dios, que no, que es una cosa sin estrenar, pero bueno, a ver, orden de Dios, la que te parezca más, que no, y entonces ya, sabiduría de Dios fue y le dijo a San Miguel, el sentado, tío, el sentado, ¿cómo? El sentado. Así, claro, se acordaron entonces del sentado que estaba allí en la puerta del cielo. Así que allí fueron, mira, San Miguel primero, San Gabriel, memoria de Dios, sabiduría de Dios, pim, pam, de Dios. Y el último, que se habían olvidado de Dios, que iba detrás como diciendo, estos chicos, con esa mirada que tiene así de conmiseración Dios. Y pues ya llegó a llegar, y claro, estaba allí el rastro de Dios así mirando. Oye, los vio llegar, vio así a todos. Dijo, menos mal, este año la cabalgata pasa por aquí, lo voy a ver. Y entonces vio que venía, y va Dios. Se paran allí todos y le dice San Miguel, dice, tú, sentado, le dice en memoria de Dios, rastro de Dios, esto, que nada, que no la estrella, que la tienes tú que llevar. Claro, rastro de Dios, dijo, yo, que no, anda, que no, que yo ya no sé volar, pero si yo estoy esperando que venga el encargado, que vendrá, si tiene que venir de un momento a otro, lleva aquí ya, tiene que venir, si yo no sé volar, que sé, y entonces ya Dios se abrió así paso entre los ángeles, se acercó y volvió a mirar al rastro de Dios, como le había mirado aquella vez, cuando le dejó la estrella en la mano. Le miró. Y oye, es que lo de la mirada de Dios es una cosa que es que cuando te miras, llena de una cosa así, oye, que rastro de Dios, se levantó y empezó a hacer y bueno, quedó preciosísimo, porque claro, llevaba tantos años a la puerta del cielo, así que le había caído mucho polvo de cielo encima. Al hacer así, empezó aquello a mover. Mira, quedó como con purpurina, pero o sea, a lo bestia de bonito, que es de Dios, ¿no? Desde el cielo, así. Y entonces se levantó, oye, cogió la estrella, chan, chan, cha, 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 chan, cha, 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 chan, cha, 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 cha. Dijo, sí, pero ahora para dónde voy, pues sí. Y Dios entonces, con su solo dedo, hizo así, marcándole un camino. Y allí se colocó rastro de Dios y entonces ya sí que fue chan, chan, y fue hacia oriente, cha, 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 chan, cha, 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 chan.
marchar. Y miró hacia abajo y vio tantas cosas sin saber muy bien qué significaba todo aquello. Y de pronto sí, vio a tres, pues parecían como magos o algo así, que estaban mirando al cielo. Y uno de ellos decía, mira que te lo dije, Melchor, mira que te lo dije, que te trajera el GPS, que ya estamos perdidos, que es que no tienes cuidado. Y entonces el otro dijo, miró de arriba y dijo, ¿qué GPS? El mejor GPS de la historia es el que nos está visitando. Y miró precisamente al rastro de Dios. Y el rastro de Dios no entendía nada, pero siguió el rastro hasta que el rastro se detuvo allí, en una de las últimas aldeas de un oriente, de un planeta, de un continente. Y allí descendió. Y allí se quedó. Y entonces vio que lo que estaba iluminando su estrella no era ni más ni menos que un niño que, oye, tenía la misma mirada que Dios le había regalado antes de marcharse con la estrella. Y entonces lo supo. Entonces se dijo, vaya rastro de Dios, por una vez en tu historia estás haciendo algo bien. Y también lo hizo que seguimos poniendo rastro de Dios cuando ponemos el Belén. Esa, bueno, podéis aplaudir si queréis, si no, pero vamos, porque yo he visto ahí que no, el ambón. En el otro ambón. Gracias. Esta manera de contar la creación y de contar las cosas, quizás, es una manera de entenderlas. Hay muchas versiones sobre la creación, hay muchas versiones sobre el Génesis. El Génesis es un libro, nos habla de esa creación que fuera de creacionismos, evolucionismos, nos cuenta la verdad de nosotros mismos, nuestra propia historia, en las que no es tan importante que Eva saliera de una costilla o que Adán saliera de una costilla de Eva. Quizás los dos se están peleando siempre dentro de nosotros o se están encontrando. Hay cuentos que lo cuentan. Yo os voy a explicar una cosa, que esto... No, bueno, vale, gracias. Vale. Hay versiones, ¿eh? Yo os voy a contar una cosa, que es que los cuentacuentos, como estamos muy... Yo no digo nada, esto es que los cuentacuentos nos enteramos de cosas, al parecer, entre los pergaminos que se han encontrado ahí en el Mar Muerto. Sí, esto. Pues al parecer ha encontrado unos pergaminos que cambian mucho el Génesis. Pero no se sabe, o sea, todavía está en estudio, ¿eh? Yo lo cuento. Dicen que al parecer en esos pergaminos, que no se sabe si son falsos, pues que pone ahí trazada y que Dios creó primero a la mujer. ¿Ves? A que joroba un poco, algunos. Que ya son muchos milenios, no está bien enterado. Bueno, pues sí, al parecer creo que era primero la mujer. Y pues ahí estaba la mujer. La puso en el paraíso, oye, pues tan divinamente, estaba por allí estupendamente, muy bien, tal, el paraíso además que daba gusto, tal, y bajaba a Dios, le decía a la mujer, ¿qué tal? Le decían, pues muy bien. Hombre, claro que ya, la verdad es que como está todo hecho, pues la verdad es que no, un poco aburrida a veces, pero vamos, yo gozando de tu presencia, bien. Y dijo Dios, oye, pues mira, te voy a crear un compañero. Y creó a Adán, creó al hombre. Oye, pues bajó Dios a preguntarle a la mujer, ¿qué tal? Y la mujer, oye, muy bien. Y con el compañero, oye, estupendo, muy bien, es otra cosa, compartimos, en fin, bueno, hay unas cosas, está bien, pero muy bien, muy cariñoso. Bien. Ahora te voy a decir, es estupendo, pues es inteligente, pero te voy a decir una cosa, yo lo que le noto, dijo la mujer, noto un poco así como, ¿cómo te diría yo? Vanidosote. ¿Te ha salido un poco vanidosote? Sí, dijo Dios, sí. Y dijo la mujer, sí, un poco más, así como, no sé, como que todo lo quiere él haber hecho primero.
que vamos, el otro día íbamos así por la creación y yo vi un animal y dije, hombre, mira, pues este así con trompa, pues se podía llamar elefante. Ya lo había pensado yo, pero no me has dejado, es que tú siempre tienes que decirlo primero, pero no. Digo, ay, una cosa, no sé. Yo creo, dijo la mujer, yo creo que es un poco falta de autoestima. Y dijo Dios, ¿sí? ¿Te parece? Sí, poco falta de autoestima. Y claro, pues que quiere... bueno, dijo Dios, ¿y qué podemos hacer? Pues no lo sé, pero vamos. Y ya le dijo Dios, oye, ¿y qué te parece si le decimos, le hacemos creer, que yo le creé antes que a ti? Y así, pues a lo mejor así ya él se siente como más reafirmado y ya pues... Y dijo la mujer, pues mira, pues va a ser bueno. Va a estar bien, pues sí, porque mira, a mí total me da igual, a mí qué más me da. Y así él, pues mira, lo asume bien. Dijo Dios, bueno, pues nada, pues bien, entonces de ahora en adelante hacemos eso. Le decimos que le creé primero a él. Y así, pues ya, pues sí, vale, muy bien, perfecto. Bueno, dijo Dios, pero si hacemos esto, ten en cuenta que va a ser para siempre, porque no vas a decir pasa mañana que no, que era una broma, que fue yo primero. No, es una cosa seria. Y es, vale, pues sí, pues se lo decimos. Bien. Entonces, así quedará. Será una cosa que será para siempre y nadie lo sabrá. No, será una cosa... Sí, de verdad. Bien, dijo Dios. Entonces, así queda, como un secreto de mujer a mujer. O sea, que esto lo dicen los pergaminos. Yo no soy más que una narradora y yo lo cuento. Luego ya, o sea, esto ya no lo podéis, en fin, contrastar, pero en fin. Pues bueno, muchas veces las historias dejan hablábamos esta tarde de la simbología, que somos tan torpes los seres humanos, que nos quedamos con la forma y no con el fondo. Las historias siempre, como historias encarnadas, si la palabra se hace historia, se hace carne, para entrar en la historia, entra en una historia y es una faceta del todo, de la infinitud que es Dios, y ahí Dios se tiene que acoplar a esa forma. Entonces, por supuesto que como esa forma tiene sus imperfecciones porque es materia, estos son términos teológicos, pero quiero decir que filosóficos, tiene esas imperfecciones, y nos quedamos en esas imperfecciones o en esas limitaciones y no vamos al fondo de la materia, al fondo de lo que nos quiere decir. Por eso, decíamos también esta tarde, las historias se hacen necesarias, pero no para que nos quedemos que si era Eva o si era Adán, sino para lo que nos está diciendo, para que esa palabra se hace realidad y se toma cuerpo en nosotros, que también eso es una cosa, somos ese cuerpo en el que el espíritu necesita para ser y contamos a través de él. Y es importante el cuerpo porque somos en ese cuerpo, nuestra historia y la historia que hace Dios con nosotros, esa palabra necesita de los cuerpos para que nos oigamos, para que yo os lo pueda contar. Y es importante porque yo no puedo ni hablar, ni sonreír, ni besar, ni acariciar, ni contar. Cada cual contamos como lo que somos. Yo solo puedo hacerlo como soy yo, con mi voz, con mi rostro, con mis manos. Hemos vivido también una historia en la que se desligaba mucho el espíritu de la carne. Había una dualidad y somos integración, somos una unicidad y tenemos que aceptarlo, pero sabiendo que en esa corporeidad está hablando algo mucho más profundo. Digo esto porque al hablar, cuando Jesús se hace carne y tiene que entrar en nuestra historia, Jesús no escribió mucho filosofía, lo único que yo recuerdo que los evangelios, lo único que escribe es en la tierra.
usa de la palabra nada más, de lo que es capaz de expresar desde su presencia, con esa cercanía. Lo único que escribe son unas palabras que ni siquiera sabemos lo que era cuando la pecadora, ¿no? Lo demás, su corporeidad, lo utiliza para contar. Y Jesús era un gran cuentacuentos. Y aquí entramos en el tema que estábamos diciendo. ¿Por qué contaba en parábolas? ¿Por qué contaba en parábolas? Jesús, bueno, yo no soy quien pero sabía muy bien y conocía muy bien esta realidad. Que a través de los cuentos están escritos, están constituidos por elementos tan simbólicos que nos hablan muy directo y nos desenmascaran y nos hacen identificarnos con nuestras propias realidades. No sé si me dejáis, aunque es una historia muy... Antes de entrar en las parábolas, y me gustaría hablar luego de la parábola del buen samaritano, si me dejáis, pero Jesús sabía, como todas las culturas, que los cuentos son el vehículo para transmitir todo esto, para transmitir la trascendencia, para transmitir lo profundo que tiene cada sentimiento, para conectar con el subconsciente y el neuma, ese espíritu que vive dentro de nuestros cuerpos. Por eso, como en muchas culturas y como en el Antiguo Testamento, usa las parábolas. Y digo las antiguas culturas, no sé si queda demasiado secular contar aquí el inicio de las 1001 noches. ¿Conocéis las 1001 noches? ¿Conocéis Sherezade? ¿Sabéis por qué Sherezade contaba historias? Sherezade contaba historias para salvar su vida. Pero ¿sabemos por qué? ¿Os acordáis de cómo llega a eso? ¿Por qué Shahriar, el sultán, la somete a eso? Es una historia, digo, muy profana. Pero el final, si me dejáis llegar al final, bueno, no os voy a contar toda la 1001 noches porque tenemos aquí para 1001 noches, no. Pero os voy a contar, si os parece, aunque es un poco profano, me dejáis luego que empalme con el final de las 1001 noches, ¿me lo permitís? Bueno, si os parece muy mal, me decís así, yo corto y ya está, ¿vale? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué esa fuerza en las historias? Pues las 1001 noches comienzan hablando, el poeta o los poetas, no se sabe si fue uno o muchos autores, de un sultán llamado Shahriar, que vivía en un palacio en el reino de Arabia y era feliz, pero echaba de menos a su hermano Shahsemán. Era feliz, él estaba casado con una esposa a la que amaba, y él mismo decía que eran los ojos por los que él veía, las orejas con las que él escuchaba, el aire que a él con el que él respiraba, era todo. Tenía un hermano llamado Shahsemán, que al morir su padre le fue entregado el reino de Samarcanda y él vivía allí en Samarcanda, pero se amaban tanto los hermanos que Shahriar decidió un día invitar a Shahsemán que viniera desde Samarcanda a su reino a compartir unos días, unas semanas y volver a recordar y a jugar, a hacer los juegos y lo que compartían. Así que envió un emisario, Shahsemán lo leyó allí en Samarcanda y respondió con premura que sí, que él también deseaba abrazar y tener en sus brazos a su amado hermano al que no veía desde hacía 10 años. Así que con eso pues empezó los preparativos para viajar. Salió una caravana allí de Samarcanda hacia Arabia, allí con 200 camellos, las tiendas, los esclavos, porque también hay que decir que en aquel entonces, hombre, no era tan complicado como viajar en Iberia, pero era complicado, era complicado. Así que y partió, pero cuando estaba a
había hecho una jornada de camino, recordó que se había olvidado algo importante, así que él mismo tomó su caballo y al galope regresó. Entró en su casa y al entrar en su aposento se encontró a su mujer con uno de los criados. Maldita, tú que eras los ojos de mis ojos y tal y cual. Así que, porque la amaba igual que su hermano, era así que maldita, tomó la cimitarra. Fijaros qué terrible, y esto viene de la mala interpretación de Adán y Eva, y de no haber leído Compañera y no esclava te doy. Y así seguimos. Allí mismo acabó con la vida de su esposa y del criado. Partió con un disgusto gordo, también hay que decirlo, pero partió y regresó, y llegó a casa de su hermano. Allí Shahryar le recibió con los brazos abiertos y vio a su hermano triste. Y Shahryar le dijo, pero Shahsemán, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te veo triste? Estoy destrozado, y le contó toda la historia que le había ocurrido. Estoy hecho polvo, me he quedado mal. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo el grandísimo Creador ha sido capaz de permitir que hayas llegado a este día y que tus ojos hayan visto? Bueno, no, mira, ¿cómo lo siento? Porque yo además eso no lo puedo entender, porque mi mujer sí que es los ojos de mis ojos. Mira, para que se te olvide, vamos a salir a cazar el tigre. Ya sabemos que es una actividad ecológicamente deplorable, pero en aquel entonces tampoco os lo entendía. Así que salieron, pero Shahsemán dijo, mira, no puedo, no tengo cuerpo, me voy a quedar, y se quedó, y dijo, bueno, pues quédate, pero yo ya me voy, y se quedó en el palacio de su hermano Shahryar, paseando, mira por dónde, llega a una celosía en el que ve que están las piscinas de la mujer, y ve que la mujer hace así, estaba en la piscina, al borde de la piscina, hace así, se abre una puerta, entran varias bayaderas, una de ellas de 1,90 m no era bayadera, y ve con sus propios ojos cómo le está siendo infiel a su hermano. Mi pobre hermano Shahryar, y en la caza, ¿cómo se lo cuento? Cuando llega Shahryar de la caza, Shahsemán con una cara, pero hermano, ¿no se te ha pasado? Mira que no has venido a la cacería, pensé que habías descansado, estoy hecho polvo, ¿qué ha pasado? Te lo cuento. Se lo cuenta. Mientes, dijo Shahryar. Mientes, el dolor de lo que te haya hecho tu esposa, el dolor en tu corazón quiere vengarse en mí y quiere que yo sienta tu dolor, pero no es cierto, mi mujer es los ojos de mis ojos y no podrás nunca hacer que con esas palabras la luz se haga tinieblas delante de mis ojos. Digo, vale, no me creas, pero lo que yo he visto, lo he visto. Así que Shahryar piensa y dice, está bien, voy a confiar en ti por un momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos, decir que los dos nos vamos a la cacería, pero vamos a regresar en secreto a la tarde. Bien, y así lo hicieron. El sultán se va de viaje, y se van a la caza, y se fueron los dos. Mira por dónde. Vuelven, van por la celosía, se quedan contemplando las piscinas de la mujer del harén, y a la misma hora la mujer da 3 palmadas, se abre una puerta, salen las bayaderas y tras ella otra bayadera que cuando se quita el velo, vamos, tenía un bigote que no era para depilar. Y allí mismo presencia en la misma escena que Shahsemán había presenciado la tarde anterior. ¡Maldita! Clama a Shahryar. ¡Maldita, tú que eras los ojos de mis ojos! Y con la misma actitud tira de cimitarra, pim pam, violencia de género, tristemente allí lo deja. Y entonces es cuando dice Shahryar, todas las mujeres son indignas del amor de un hombre. Esta es la lectura directa que hace. Todas, ninguna es digna del corazón humano, todas tienen doblez y lengua viperina. Nunca tomaré esposa. Pero lo del celibato no era una opción de Shahryar. Así que lo piensa mejor y Shahsemán le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir como peregrinos y vamos a pedir que el gran Creador nos mande una señal. La primera mujer que encontremos en nuestro camino será un mensaje
y veremos qué nos quiere decir. ¿Qué debes hacer? Partamos. Se visten de peregrinos y parten hacia la Meca. Y en un momento llegan a una playa y se ponen a descansar detrás de unas dunas, cuando de pronto de las aguas del mar, chun, 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 sale un genio impresionante, llevando en sus manos una urna de cristal en la que lleva encerrada a una bellísima mujer. Chun, 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 llega a la playa, deja la urna en el suelo y, vencido por el cansancio, el genio se desploma todo lo largo que es y cae en un profundo sopor. La mujer que lo ve abre la urna, sale de la urna, ve a Shahryar y Shahzeman detrás de las dunas, les llama, ellos acuden a ella seducidos por aquella belleza y allí mismo en la arena, me da no sé qué decirlo en este entorno, se beneficia a uno y a otro. Y después les pide el anillo que llevan colgando, que llevan en el dedo. Los dos se lo dan y ella lo ensarta en una cadena que lleva al cuello. Y entonces, claro, ellos sin entender nada le dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y ella les dice, ¿por qué? Tenía 98, ahora tengo 100. No entendían nada. ¿A qué se debe esta broma? ¿A qué se debe? A él. Y señala al genio que está durmiendo. Cuanto más quiere poseerme, cuanto más impide que yo hable con otros, cuanto más desea que solo sea y le pertenezca a él, más despierta en mí las ansias de transgredir su deseo. Cuanto más me impide ser yo, más deseo entregarme a otro, más y más y más, es por él. Y aquí, en vez de Shahryar decir, oye, pues vamos a a comunicarnos y a entablar un diálogo, la conclusión que saca es la misma. Lo ves, todas las mujeres son infames, indignas, ninguna es digna del corazón del hombre, nunca tomaré... Pero antes de decirlo, dice, no, ya sé lo que haré. Voy a tomar esposa cada día. Al anochecer consumaré el matrimonio y al alba la decapitaré. De esta manera sabré que ninguna se mofa de mí, que ninguna me es infiel. Hombre, práctico y eficiente era el mecanismo, pero tan cruel, tan desgarradoramente cruel e inhumano, que todas las poblaciones de los reinos de Arabia se tiñeron de oscuridad, porque cada día el gran visir, el primer ministro, iba a buscar de entre las aldeas, los pueblos, las ciudades, entraba en las casas y arrancaba de los brazos de sus padres a la doncella más bella, más hermosa de cada casa, para desposarla con el sultán y al día siguiente darle muerte. Así estaban las cosas cuando el gran visir vio que venía su hija a él, su hija que se llamaba Sherezade. Y Sherezade le dijo, padre, yo quiero casarme con el sultán. Estás loca, le dijo, pero estás loca para un tráfico de influencias que tengo yo, que puedo intervenir. Creo, dijo Sherezade, creo tener la única solución para salvar a todas las mujeres. Dile al sultán que he de casarme con él, pero con una condición, que la noche de bodas deje pasar a mi hermana Shahzeman al aposento, porque tú sabes que yo le cuento historias cada noche. Dile que por favor me deje contarle la última historia antes de ser suya. Así se lo dijo el gran visir a Shahryar, y Shahryar dijo, bueno, vale, si es un capricho, pues nada, que entre la nena. Y así fue. Así es como llegamos a ese punto. Se celebraron las nupcias, pasaron al aposento nupcial y pasó tras ellos Tiranshade, la hermana pequeña. Y allí, sentada a los pies de la cama, escuchó
la historia que comenzó a contar Sherezade. La primera historia que contó Sherezade era una historia, no la voy a contar, pero era una historia que hablaba de un mercader que es capaz de escuchar a los animales, su mujer le contraviene de que está loco, y él parte en un viaje de negocios, y allí también se encuentra con un genio que le mira, y entonces le reconoce y le dice: ¡ah, yo te conozco! ¡Tú mataste a mi padre! ¡Prepárate a morir! Y tomando entre sus dos manos una enorme alfanje, lo alzó sobre su cabeza para descargar un golpe brutal que terminara con la vida del pobre mercader. Y ahí estaba, en ese punto estaba Sherezade contando esto, alzando sus brazos en el lecho, cuando miró al cielo y dijo, por la ventana, y dijo: querido esposo, la luna ha llegado a su cenit. Hora es de que Tiransadi se retire. Tú hagas lo que sea tu voluntad conmigo y mañana yo me dispondré a morir. Claro, Shahryar estaba. ¿Cómo no contaría aquella historia Sherezade? Llevaba su propia vida en cada palabra que había pronunciado. Realmente era la historia más vívidamente contada, porque en cada palabra iba su vida. Y así dijo Shahryar: pues no me dejes así. Pero no se iba a contradecir y a desdecir. Así que le dijo: bueno, pero te perdono mañana y así me cuentas por la noche. Y así fue como Sherezade, poniendo su vida en cada palabra, entregando su vida en cada palabra, fue postergando su propia muerte 1001 noches. Pero esto no era lo importante. Lo importante es lo que dice al final el poeta. Después de todas las historias que va hilando y que se van relatando en las 1001 noches, el autor, o los autores, que no se sabe muy bien, terminan explicándonos que Sherezade, bueno, tuvieron varios hijos, pero tampoco todo iban a ser cuentos, ¿no? Pero tuvieron varios hijos, pero después de todos esos relatos, Shahryar termina tan profundamente enamorado de Sherezade que es incapaz de cumplir su propia orden y se queda con ella y convive con ella hasta el final de sus días, amándola hasta el final. En realidad las 1001 noches no son una excusa, que lo son, pero no es lo más importante para contar 1001 historias. Lo que nos está diciendo el poeta es que la palabra, las historias, pueden venir a salvarnos si ponemos la vida en ello, y la vida es con todo lo que somos, no tanto de dentro. Decíamos esta tarde, es que en los cuentos contamos lo que los cuentos nos han dicho, lo que entendemos de esas historias, el secreto profundo que nos desvelan esas historias, como nosotros las hemos entendido, y tanta vida puso que ahí nos quiere decir, las historias nos pueden salvar. Y no es que nos puedan salvar a nosotros, todavía es mucho más grave, mucho más hondo, quiero decir. Es que las historias transforman. Al final, lo más importante de la historia es que las historias de Sherezade, en las que ha puesto realmente su vida, han conseguido transformar el corazón cruel, duro, rencoroso, de piedra, de Shahryar, en un corazón de carne, tierno, amable. Le han reconciliado consigo mismo y con el mundo que le había traicionado. Eso, para mí, aparte de todas las historias bellísimas y simbólicas y también de recreación y de diversión, es lo importante de las 1001 noches, que transforman el corazón de Shahryar, que lo convierten en un hombre de verdad, de carne, con corazón de carne. Eso es lo que
entienden los sabios y muchas de las culturas que tienen los cuentos como medio para hablar del significado profundo de las cosas. Y Jesús, que lo sabía todo, entendía pero ¿cómo explicar a los cachocarnes con ojos que eran y que seguimos siendo? ¿Cómo explicar un amor que nos traspasa, que nos lleva, que no nos va a reprochar jamás, que nos va a abrazar? Pues nos cuenta el hijo pródigo. Nos cuenta el hijo pródigo y ya está, porque todos tenemos un padre que tarde o temprano nos ha dicho, te lo dije. Y este va y no dice, te lo dije. Y ahora, por eso utiliza las parábolas. Las parábolas son tan directas, y lo que decíamos también esta mañana, el significado de parábola es parabola en griego, fas, te lanzo, te pongo delante, te lo pongo así. Literalmente yo diría que las parábolas nos ponen la verdad de Dios delante de las narices. Y una de mis, y que además es, bueno, muy la del buen samaritano. Vamos a hablar del buen samaritano. Vamos a ver. Me voy a caer. Vamos a ver. Es una de las historias más bellas que cuenta Jesús, para mí, de las más completas. Y bueno, pues todos nos lo sabemos, ¿no? Que va a un letrado, lo cito de memoria, no voy a decir las palabras textuales, me vais a perdonar, no cito el Evangelio palabra por palabra, pero bueno, al parecer, un letrado, un entendido en las Escrituras, le pregunta, pues bueno, maestro, ¿y cómo puedo llegar al reino? ¿Cómo puedo ser santo? Y le dice, pues ya sabes, ama a Dios como todas las cosas y al prójimo como a ti. ¿Y quién es mi prójimo? Iba a buscarle las vueltas, todos lo sabemos, ¿no? Iba a buscarle las vueltas. Y entonces Jesús, pues podía, porque él sabía las Escrituras de pe a pa, entonces podía haberle dicho, pues mira, mi prójimo, pues mira, tal, y podía haberle dicho, claramente, todos, incluidos los samaritanos. Todos, hasta los samaritanos, que ya sabemos que los samaritanos eran, pero muy mal vistos, pero muy mal vistos, eso lo sabemos, esto no, que aquí todos estáis puestísimos. Habían echado además carne ante el templo, y sangre, y además, eran malditos. Jesús le podía haber dicho eso, y entonces él había dicho, pues no, porque Esdras dice que ni siquiera les dejó reconstruir el templo, y también Jeremías dice que son tal, porque no aceptan. Y no, en vez de eso, quizás si Jesús hubiera empezado, pues también los samaritanos sabía que se habrían ahí encadenado en discusión sobre las Escrituras. Entonces va y sorprende a este hombre contándole una historia que todos no sabemos, ¿no? Y ya pues sabemos que no, que cuando la contamos pues decimos, no, bueno, sí, sí, nos identificamos y no tenemos que ser como el sacerdote ni como tal, pues sabemos muy bien. Nos podemos poner no, nosotros tenemos que ser como el samaritano. Pero yo como narradora me pongo en el momento, ¿no? Y si lo contara hoy, no nos ponemos nunca realmente en el papel de este letrado. A este letrado le golpeó, ¿no? Le puso las cositas muy claras. Y yo dije, bueno, pues a ver, ¿qué podría ser? Le diría, pues mira, un hombre había aparcado en un parking de un aeropuerto a las 3 de la mañana. Sale del parking y hay unos maleantes, y pim pam, le agarran, le roban todo el dinero, le pegan una paliza y lo dejan allí tirado a la entrada de la terminal. Y entonces, a la salida del parking. Entonces pasa por allí, pues
pues pasa pues mira, un animador de pastoral. Pasa un animador de pastoral y dice, uy, este está borracho, y se va. Y al poco pasa, pues mira, pasa un grupito de jóvenes que venían a un encuentro de juventud, de pastoral de juventud, en no sé dónde, y lo ven y, ¡ay, por Dios, no! ¡Uy, déjate! Oye, igual es una trampa. Y se van, ¿qué puede ser? Y viene, vamos a ver, así una cosa tan mal vista, así en ámbitos muy... un travesti. Un travesti que venía a una feria de moda. Y lo ve, y dice, ay, por Dios, este hombre tal. Bueno, pues, ay, y le lo coge, llama al 012, al 112, llega al 112, le pide, bueno, a ver, la tarjeta sanitaria, ¿no? Claro, le empiezan a mirar si le han robado todo. Y entonces, pues no hay nada, bueno, pues yo me hago cargo. Y se mete en la ambulancia con él, lo lleva y llega al hospital, empieza, pues si no tiene la tarjeta sanitaria, y dice, pues toma mi tarjeta de crédito. Quédate y yo atenderle, que mientras él encuentra tarjeta sanitaria, os dejo mi tarjeta de crédito, yo me tengo que ir porque tengo un stand y vengo, todo lo que necesitéis tiráis de ahí. Y entonces dice, ¿quién crees que actuó y quién amó? Pues tiene que reconocer el travesti. Eso debió jorobarle bastante, ¿no? Y, o sea, vete y tú haz lo mismo. Claro, no es que yo intente, porque no, yo soy una cuentacuentos, no estoy haciendo una homilía, no, pero que a mí me mueve esto, ¿no? A mí me conmueve, porque nos pone de referencia cómo debió de ser el relato ahí. Y también a mí me parece que el personaje más importante de esta historia, dice Jung, que en los cuentos, todos somos el personaje. O sea, que todos los personajes somos nosotros en un momento dado. Somos tanto el príncipe, como la princesa, como la madrastra. Llevamos dentro esos miedos, el lobo, tan dentro de nosotros. Pues en el relato del samaritano nos acordamos siempre del sacerdote, de tal, pero pocas veces, o por lo menos yo, pocas veces me había puesto, antes de analizar esta parábola, en el papel del que pregunta. ¿Cómo me la habría contado a mí? O sea, ¿cuál me sería? Y ahí le removió. Y eso no quiere, para mí lo importante de este cuento, podemos sacar muchas conclusiones, pero yo creo que Jesús ahí decía, no le des más vueltas, como son los cuentos, déjate ahí interpelar y di, vamos a ver. No quiere decir que por ser travesti ya directamente tengan que canonizarte. No, ni quiere decir que, pues creo que Luther King, cuando visitó Tierra Santa y vio el camino de Jericó, lo vio tan intrincado, tan desolado, tan árido, que dijo, no me extraña que la gente pasara de largo. Yo también me habría mosqueado y habría pensado que podía ser una trampa. O sea, que también ahí podemos un poco mirar y decir, sí, nos pasa a menudo. Y ahí, pues no, es que yo sé que yo quiero ser el samaritano y tal. Bueno, pues aceptar como Pedro que traicionamos y tirar con eso. Y sentir entonces el perdón y dejarnos otra vez acariciar, que nos cuesta tanto, y dejarnos querer. Y yo creo que Jesús utilizó esa historia tan bellísima para decirle, no intento demostrarte nada, haz tú lo mismo. Solo le dice eso, no le dice, pues ves, el samaritano era el bueno, no mires, no empieces a pensar, claro, entonces ahora quiere decir que todos estos son buenos y que los otros son indignos y que son malos y... Esas son las conclusiones que hacemos, que tomamos cuando escuchamos los cuentos y no dejamos, los cuentos tienen tanto poder y no dejamos que nos vayan calando y escucharlos y recrearlos en nosotros. A lo mejor tardan tiempo en decirnos cosas, porque tienen tantas cosas que decirnos que nos van diciendo, de pronto dices, joder, lo que me ha dicho es
Es verdad. Y claro, también en las historias que se cuentan, que nos cuentan visualmente. ¿Vosotros os contáis cuentos? Así en la vida normal. No digo a vuestros hijos. Yo digo, tú estás así con unos amigos, ay, pues mira, uy, pues fíjate, me han contado un cuento, o he leído un cuento, o a mi hija le han dado un cuento, monísimo que te lo voy a contar, ¿no? Con la de tonterías, bueno, yo por lo menos, que decimos muchas veces y de las tonterías que hablamos. Y pues hablamos, yo qué sé, de gente que sale en las revistas, o de, no quiero decir que al 100%, pero que muchas veces cuando estamos así trivializando y no somos capaces de traer un cuento, nos da como corte, pues yo os invitaría a que muchas veces expresarais con cuentos, que os liberarais y que si conocéis historias, que los incorporarais también a vuestra realidad diaria. Pues son una bellísima manera de hacernos entender y de aportar lo que somos. Si nos da vergüenza, normalmente a Jesús no le daba vergüenza contar esas historias, por eso él que lo sabía todo, podía haber dicho, bueno, mira, te voy a citar, escucha. Según tal, y Jeremías y Elías y tal, pues puedes decir que tal, y le podía haber soltado. Y entonces él había dicho, ya, pero según Esdras y según... Y ya la sabían ya ahí intelectualmente, y venga, pues no, porque la ley no sé cuál, y los proverbios... En vez de lucirse él, como hacían los escribas... Y yo estoy aquí barriendo para adentro porque soy cuentacuentos, aunque también soy letrada, pero bueno, como me dedico, letrada no, yo estudié Derecho, pero me dediqué más a los cuentos, me dedico a los cuentos, pues entonces yo barro para adentro. Pero que podía haber, y no se lució ahí sino que va y le salta un cuento, de lo más sencillo. Podíamos atrevernos a contar cuentos. Yo esto siempre lo digo, también lo comentaba ayer que teníamos una reunión en un grupo, una comunidad. Siempre lo digo en todas partes, oye, ¿por qué no nos mostramos y no compartimos los cuentos, las historias que nos han gustado y que nos dan miedo? Y tengo varios amigos ahí en Madrid, que uno de ellos además que es muy partidario, sí señor, si es que los cuentos además unen y nos hacen encontrarnos, si teníamos que contar en la cola del pescado y en la cola del dentista, que eso, en el dentista te empiezan a contar cuentos y te relajas, hombre, ya entras con nuestra cara y pues sí, pero yo sé que eso no se puede, a lo mejor no estamos... sí me llama la atención que hace años, cuando yo fui a firmar mi hipoteca, eran otros tiempos, el del banco me conocía de que era del banco y cuando pues sabía lo que me dedicaba, cuando íbamos a firmar, estaba allí el notario, me dice, uy, mira, pues ya habíamos hablado mucho, yo ya le había un poco, me dice, uy, mira, estaba allí el notario y me dijo, oye, mira, te voy a contar, me han contado ayer un cuento, a ver qué te parece, porque a mí me parece que... Y allí con el notario, el señor me puso a escribir y me pareció tan tierno, tan humano, que en un hecho tan frío conectáramos solo con un cuento que además era muy, muy bonito y que hablaba del compromiso y de los miedos del futuro, que él quería reflejar que entendía mi situación, de que bueno, que yo estaba ahí arriesgando mis ahorrillos y que él que podía confiar en él, ¿no? Era una manera de decírmelo, simpática, bonita, y me pareció precioso. Un poco así que me quedé y dije, ¡ay! Bueno, pero esto, mira, pues... Entonces, podemos atrevernos a manifestarnos así. Claro, que es que los cuentos como nos desnudan y nos hacen un poco, conectan con lo que hay de niño en nosotros, es verdad. Los cuentos te dejan desarmado. Por eso Jesús y muchos profetas y muchas religiones utilizan los cuentos para desarmarnos, pero no por mala idea, no por decir, sino para que nos veamos realmente, para que no intentemos ser otro. Los cuentos nos hablan a nosotros. Y hay un cuento también oriental, que este no es como La Niña de la Noche, es tan tremendo, no, es un cuento también que nos habla precisamente del buen samaritano, de esos miedos que tenemos a qué van a decir, y que además que se van
aumentando, 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 aumentando. Yo pienso, por ejemplo, en las historias que ven nuestros niños, tantas historias de violencia, tal, que la vemos como cosa cotidiana, o las cosas tremendas, y las tenemos ya aquí como si fuera lo único que existe, y no somos capaces de meter de otras historias, y aquello va creciendo y nos crean los miedos. Estoy acordando, decía, de este cuento, ese cuento de Alí. Alí tenía muy pocas cosas. Tenía una casa pobre, una esterilla para la oración, un pozo de agua y poco más. Hacía algunos cántaros y los vendía en la ciudad de Ispahan. Y para ello lo único que realmente tenía era un caballo tan hermoso, tan noble, que él además se lo había criado de niño, que lo quería como si fuera su propio hermano o incluso su propio hijo. Iba él tan orgulloso cuando salía con su poca mercancía, a venderla en el mercado, al foco. Iba feliz, y lo lucía, era todo su orgullo y toda su alegría, más que orgullo era su alegría, su compañero. Era tan hermoso, digo, que Isaac, el mercader más rico de toda la comarca, ambicionaba tener el caballo de Alí. Pero lo ambicionaba de tal manera que iba a diario casi a darle la perorata. Bueno, a ver cuándo me vendes el caballo. ¿Qué quieres? Mira, mi fábrica de alfombras te puedo dar, soy mercader. ¿Para qué quiero más alfombras? Tengo mi esterilla para la oración. Que no, además, es mi caballo. Es que sería como vender a un hermano. Yo lo que quieras, pero no, el caballo ni hablar, no. Y al día siguiente volvía. Bueno, pues ¿qué quieres? ¿Cuántos camellos quieres a cambio del caballo? Todo un rebaño de cabras. ¿Cuánto? Que no, Isaac, que yo tengo mi caballo, que es como vender a un hermano. Y así día tras día. Era tal la ambición que ya quería hacerse con aquel caballo, con tanta ansia, que está bien, tramó un plan. Sí, esta vez sí que tendría el caballo, si no era por las malas, por las buenas, sería por las malas. Así que se cubrió con andrajos, se cubrió de tierra el rostro, se pintó y se caminó hasta el camino donde sabía que pasaba todos los días Alí con la mercancía hasta Ispahan. En medio del camino se tumbó y esperó. Los cascos del caballo de Alí sonaban, eran reconocibles desde muy lejos. Cuando lo escuchó se tendió, y cuando ya lo tenía a pocos metros empezó a clamar: ¡ay, socorro, socorro, auxilio, ampárenme, socorro! Y claro, inmediatamente Alí detuvo su caballo, lo detuvo, descendió y se acercó a aquel pobre que parecía necesitaba ayuda. ¿Qué te pasa? Me han atracado unos bandidos, me han dejado malherido, yo iba hacia Ispahan, ayúdame. Inmediatamente se acercó más a él, lo tomó en brazos y lo puso a lomos de su caballo. Y cuando Isaac se sintió encima del caballo, tomó las riendas, hincó bien los talones en los ijares del animal y salió al trote. Y entonces, claro, Alí entendió todo, y fue cuando le gritó a Isaac y le dijo: espera, ya te conozco, sí, espera un momento. Y detuvo con las riendas al animal, se volvió hacia él y desde lejos, sin acercarse, le dijo: ¿qué quieres? Ahora este animal es mío. Y Alí le dijo: sí, de verdad, es tuyo, te lo juro, pero por favor, solo te pido una cosa. Te pido que, por favor, si la gente te pregunta cómo lo has conseguido, no le digas cómo me lo has tomado, cómo me lo has usurpado, di que lo has comprado. ¿Y por qué tengo que decir eso? Y él dijo: pues sencillamente porque si vas contando por ahí esto, cuando los que te oigan, si alguna vez encuentran algún herido en el camino, temerán detenerse y pasarán de largo.
A lo mejor es verdad. A lo mejor los que no pararon en el aeropuerto, o el escriba, el sacerdote, que iba de camino a Jericó, habían escuchado una historia como esta. Habían visto un noticiario en el que una persona fue a auxiliar a otra, ten cuidado. Los cuentos también nos avisan de que la vida y que poner en carne y hacer historia la palabra no es irse de rositas. También es verdad. Los cuentos tienen sus brujas, tienen sus bandidos, pero aún así, también lo comentaba esta tarde, aún así los cuentos, como dice un catedrático de Granada, nos enseñan a sentir. Y siempre que hay lobos, siempre que hay brujas, con la simbología, que eso sí es una cosa que hablábamos esta mañana, que puede ser discutible o no, pero si vamos al fondo y no nos quedamos en la forma, ahora voy a decir lo de los lobos, siempre nos dicen, pero después, tú todas esas dificultades, el camino del héroe, tú las puedes superar. Hay luz después de la oscuridad, nos dice un cuento bellísimo. Hay luz después de la oscuridad, atraviesa la oscuridad. Te van a ir, fijaros, en todos los cuentos, es verdad que la simbología que está creada por una sociedad, la carne en la que toman cuerpo, no la pueden evitar, y la carne ha sido de sociedades pues muy sexistas, machistas, violentas. Por eso también hay que hacer un análisis profundo y antes de contarle a los niños, pues conocer bien los contenidos y comentarlos o tomar versiones que se hacen modernas. Pero bueno, cuando uno es adulto sí está preparado a escuchar con toda profundidad pues lo que hacíamos, el análisis que hacíamos del Buen Samaritano o los cuentos tradicionales, que son una manera también de transmitir. Fijaros, hay un psicólogo que trabajó mucho la simbología de los cuentos de hadas en los niños, Bettelheim. Quizá de una manera mucho más profunda, Jung después lo abordó y viendo que no solo hablan a los niños, sino también a los adultos. Y un niño cuando escucha Caperucita Roja y ve que hay un lobo, el niño sabe muy bien que no es el lobo de Rodríguez de la Fuente. El lobo de los cuentos es un personaje mucho más profundo, mucho más profundo. Y al adulto nos resuena también, todos tenemos nuestros lobos, todos. Y todos tenemos nuestro sacerdote que pasa de paso. Por supuesto. Y identificar esos lobos, identificarnos ahí, es un aprendizaje que no termina nunca. Los colorín colorado son solo un hasta luego, porque siempre nos van a abordar distintas historias. No sé cómo llevamos de tiempo, os voy a contar varios cuentos. Decía que las parábolas nos hablan de... Hay cuentos que son verdaderas parábolas para los niños. Y yo estoy segura que si Jesús viniera ahora en este momento, pues muchos de estos cuentos que se publican ahora mismo entendería que están reflejando mucha de la palabra, de la profunda palabra, del amor del Padre. Hay una vez dando un curso a catequesis me preguntaron, bueno, a los catequistas, ahí en Madrid, estábamos hablando de los cuentos, y me preguntaron, bueno, sí, pero ¿y cómo les hablas tú a los niños de lo que es la contemplación? Y yo dije, sí, verdaderamente es complicado cómo es la contemplación. Y me acordé de este cuento que se llama Frederick, no sé si lo conocéis. Pues me vais a permitir que os lo cuente. Es una pequeña parábola,
de lo que es contemplar. Voy a beber. A ver. Es un cuento que parece, pues, bueno, muy simple, como también eran las parábolas, ¿no? Este todavía parece más infantil porque el protagonista es un ratoncito que se llama Frederick. Y Frederick vive en el muro, un muro que hay muy cerquita del granero del granjero. Ahí está Frederick, con toda su familia. Ya sabéis que la familia de los ratones es grandísima. Pues vivía con sus papás, con sus mogollón de tíos, con primos, multitud, ya no se pueden ni contar, primos, tíos abuelos, bisabuelos, mogollón. Y vivían tan bien. La verdad es que viven muy bien porque en primavera, ¿qué hacían? Pues no tenían más que salir y ahí se encontraban cerezas, bayas de todo tipo, grosellas, todo fresas, tenían de todo, semillas y no tenían más que salir, tenían ciegos. Luego iba avanzando el tiempo y llegaba el verano y ahí estaba el verano tan hermoso. Tenían grano de todo tipo, los higos estaban amarillos, tenían gordas las espigas, todo tipo de frutos, melocotones, todo lo que necesitaban. Iba avanzando el tiempo, los árboles empezaban a ponerse rojizos, amarillos, pero estaban las castañas, las avellanas, las nueces, bueno, un festín. Pero ya, cuando los árboles se iban perdiendo las hojas, empezaban a saber que era el momento de hacer acopio de todo lo que iban a necesitar durante el invierno. Así que toda la familia se ponía en fila e iba hacia el granero a cargar todo el grano al muro. Iban, voy cargando, voy, del granero el trigo portaré. Y así iban trayendo. Y cuando llegaban a la puerta de la gruta, no sabéis quién estaba. Frederick, así, sentado, perdida la mirada. Y claro, el padre que le ve llegar, voy, y le ve ahí, pero Frederick, hombre, tu padre aquí trabajando todo el día, que estoy trabajando, que es que me estoy partiendo la espalda, y tú ahí, sin hacer nada, vago, que eres un... Y entonces Frederick le mira y dice, pero papá, ahí está, de verdad que estoy trabajando, que estás trabajando, que vas a estar tú trabajando, hombre, que vas a estar tú trabajando. Encima quieres reírte de mí, quieres encima tomarme el pelo, que no, que estoy recogiendo, que tú estás recogiendo, sí, estoy cargando, ¿qué estás cargando? Estoy cargando colores, papá. Estoy cargando colores, eso es tu madre, que es que te consiente todo, vamos. Y entra ahí rezongando el padre. Y al poco viene la madre, voy, y lo mismo, se encuentra Frederick, por Dios, Frederick, pero si es que parece mentira, si es que yo aquí toda la familia nos estamos matando para salir adelante y tú ahí sin hacer nada, me vas a matar. Y Frederick le dice, pero mamá, si yo también estoy recogiendo, ¿qué estás recogiendo? Vergüenza, como se lo diga a tu padre, que no, ¿qué estás recogiendo? Estoy cargando sonidos, mamá. Sonidos. Ay, Dios mío, ay, ten hijos para esto. Y entra la madre rezongando. Y al poco viene el abuelo, voy cargando. Frederick, vergüenza me daba a mí, hay que ver cómo está ahora la juventud, que es que yo aquí trabajando y mira a tu abuelo. Sí, pero es que yo estoy cogiendo, ¿qué estás cogiendo? Estoy cogiendo olores, abuelo, olores. Ya, olores, anda. Y entra también. Ya vienen todos le reprochan, pero empiezan los primeros copos a caer y se dan cuenta de que ya tienen que sellar la entrada porque si no van a morir de frío y todos entran. Bueno, el último Frederick está, venga, y le dan una patada, ay, voy, y entra. Y entonces ahí empiezan a compartir todo lo que han recogido. El primer mes muy bien, porque hay abundancia de todo, grano, castañas, frutos secos. Ya cuando va más que mediado el segundo mes, empiezan a rugir las tripas. Y ya es cuando empiezan a detener la mirada y ven que la gruta no era tan linda y tan acogedora, que tiene goteras, que tiene chorros, que es fea, es gris.
y empiezan a escuchar el viento que antes les parecía una canción y ahora sienten que es como un cuchillo frío que entra y amenaza en la cueva. Y entonces empiezan a sentir que ya no huelen bien. Son 2 meses allí dentro todos, aquí huele a ratonidad horrible. Y entonces es cuando empiezan las palabras y las miradas que duelen y que hieren. Empiezan a mirarse mal y a soltar esas palabras que hacen daño. Quítate de aquí, anda, gordo, que estás aquí siempre, anda, que hueles mal, vete para allá, ya estás molestando. Y entonces, cuando llegan esas palabras, Frederick, que ha estado trabajando con las palabras, con su carga, tejiendo las palabras y la carga, empieza a sacarla para compartirla. Y entonces empieza a hablar de los colores. Habla de la belleza del azul del cielo en primavera y las nubes blancas y el amarillo del verano, el amarillo que parece el cabello de un niño para acariciarlo y el rojo de las amapolas entre el verde en primavera. Y entonces todos en la gruta se tapan así los ojos, se lo tapan. Y sí, empiezan a existir dentro de la gruta todos esos colores, el rojo, el verde, el amarillo, el azul, el blanco. Y Frederick no se calla y empieza a hablar del canto de los arroyos saltando de roca en primavera y del canto de las golondrinas que anuncian su llegada. Y habla entonces del olor a jazmín en las noches de verano y a heno recién cortado al principio del otoño. Y en la gruta resuenan en todos los oídos esos sonidos y les invade todos esos aromas. Y entonces Frederick termina su carga con las palabras que ha trenzado y dice un bello poema que ha compuesto, que más o menos dice: qué hermosa y qué suerte tener 4 partes de tiempo que nos albergan. Qué hermoso es tener el cielo en primavera despejado y el verano, el trigo amarillo que parece un mar donde bañarse, y en otoño los rojos de las hojas que van desnudando los árboles. Y qué hermoso es tener copos en invierno que nos llaman a compartir juntos todas las historias. Y después se calla. Y se hace un silencio en la gruta. Un silencio tranquilo, pendido del sentimiento de cada uno. Y ese silencio solo al final lo rompe alguien ahí entre el grupo que le dice: ¡Oh, Frederick! ¡Pero si eres un poeta! Y Frederick se pone colorado, mira para abajo y dice: ya lo sabía. Y yo, cada vez que cuento, que escucho, que vuelvo a leer este cuento, me pregunto: ¿por qué poeta rimará con profeta? ¿Verdad? ¿Qué cosas? Sí. Para mí, para explicarle a un niño lo que es la contemplación, incluso a un adulto, lo que es la contemplación, este cuento me parece una parábola bellísima, bellísima. Creo que uno de los mejores regalos que nos dejó Jesús es esa posibilidad, la posibilidad de narrar, de narrarnos, y yo creo que nos invita a acercarnos no solo a las parábolas, a ver en las bellas historias, en las bellas y profundas historias, parte de su palabra. Creo, y lo decía esta mañana, y así si queréis terminamos y empezamos un diálogo, que en este mundo cada vez más laicizado, los buenos cuentos son un puente que nos une cuando son buenos cuentos y sabemos elegirlos, cada cual los elige. Incluso hay cuentos que nos parecen una tontería, pero nuestra mirada los puede hacer profundos. A través de ellos podemos ser el puente entre lo creyente y lo, como ese ateísmo al que también nuestro Papa Francisco
se acerca y no ve tan lejano. Pues quizá los cuentos sean un granito de arena en la construcción de ese puente que yo sé que intentamos construir entre todos. O sea que, sí. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Son las 8:45. Podríamos estar aquí pues mucho rato. Bueno, nos vendría bien algún yogurcito, un poquito de jamón de york y luego una silla un poquito más blanda. Sí, pobrecitos, es verdad que ha sido una misa muy larga, Oye, yo quería también agradecer a Ana que haya sido la artífice de que yo pueda haber venido a compartir aquí estos cuentos y estas historias y estos pensamientos con vosotros, porque ella ha sido la responsable. No, somos tocañas y sí, amigas. Eso, pero bueno, de la farándula. Sí. Entonces digo que igual, para ser puntuales, pues igual podríamos hacer no mucho más que diálogo, así en abierto. ¿Qué nos ha quedado a cada uno con una palabra? Es decir, cada uno con una palabra y vamos diciendo, sin atropellarnos. Este rato que hemos compartido, ¿qué nos ha evocado? Con una palabra y luego acabamos. Jota. Felicidad. Ah, mira. Ternura. Ah, qué bien. ¿Cómo? Recuerdos. Vida, entusiasmo, comprensión, qué bonito. Ilusión, infancia, inocencia, poeta, placer, ay, qué bien. Sabiduría, creatividad, imaginación, luz, sencillez, enseñanza, autenticidad, qué bonito, humanidad, sentimientos, qué bueno. Amor a todos. Bueno, pues si os parece, nos quedamos con esto, con este regalo para Ana. ¿Me lo puedo llevar? ¿Me las puedo llevar las palabras? ¿Me las puedo llevar aquí guardadas? Vale, muchas gracias, es un regalo precioso. Gracias. Y para acabar este momento, que le veo allí que está Ángel Mari, también está Galo por ahí, que es el responsable de nuestra delegación, que no la había visto, luego te presento. Vale. Y yo creo que así una forma sencillamente pues agradecida, como le he presentado al mediodía, esta mujer de la vida, sí, de la vida, ¿verdad? Que nos transmite vida. Bueno, muchas gracias. Cuida el cable. Espera, casilla. Ahí. Espera, me bajo yo. Aquí, así. Bueno, Ana, esan duztenez, tokatzen diate gure esker ona agertzea beste Anari, eta, bueno, esan duzu zen berroakaz, gogoratu dute evangelioa berare kontakizun bat dara, eta evangelioa agertzen dela umeen modukoak ez basagia. Me he acordado en este repaso final de una frase del Evangelio que dice: si no sois como niños. Bueno, pues porque nos ha devuelto eso tan primero que hay en nosotros, Ana, en esta hora larga que hemos compartido. Bueno, como digo, le doy un detalle de agradecimiento en nombre de los de la organización, de quienes han organizado esto, el Instituto de Teología y Pastoral y la nueva delegación diocesana de Evangelización y Catequesis. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, gracias. Eskerrik asko, gracias.
Muchas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco, muchas gracias. Sí, sí, lo voy a abrir. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Mientras abre, aprovecho también a agradeceros pues, el eco que habéis tenido, aunque ha sido así un poco a calzador, como hemos organizado, porque le hemos cogido así a Ana, que venía a Bilbao, casi por los pelos, y le hemos puesto aquí... ¡Ay, qué bonito! Mucho no lo sé, pero polito sí lo sé decir. Muy polito, muy polito. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso.